Trasladémonos al otro sector de nuestro estudio para saludar a la distancia una de las organizaciones más antiguas a nivel internacional. Nos referimos a la WWF, pero queremos hablar también del trabajo que se está realizando en Chile del 2002, que se encuentra precisamente en nuestro país, y nos acompaña el encargado de Cambio Climático y Ciudades, Uri Colodro, bien digo. Uri, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ambas. Nos gustaría que nos partas comentando cómo surge el desafío, ¿cierto?, de esta organización tan importante y cómo también se han ido situando a lo largo de los años para poder comprender de mejor manera los impactos del cambio climático. Sí, bueno, WWF nace en la década de los años 60 para abordar primeramente la crisis de pérdida de biodiversidad que estaba afectando al mundo entero y que hoy lamentablemente se ha ido profundizando. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de un nuevo problema que surgió, que de hecho hoy es el problema más importante que estamos enfrentando, que es el cambio climático, y que ya desde muchos años que venimos escuchando sobre el cambio climático, que se viene, pero creo que recién ahora, hace algunos años, el ciudadano de a pie, por así decirlo, estamos empezando a sentir y a palpar esos efectos. Precisamente, bueno, y el trabajo que tú señalas desde la década de los 60 a nivel internacional, lo que se ha vivido en nuestro país, sabemos que desde la ciudadanía cada vez más empoderada, este ciudadano a pie, como tú señalas, obviamente ha tomado más conciencia. ¿Cómo lo han visto ustedes también este cambio generacional, el trabajo que van realizando en las diversas ciudades acá en nuestro país y la conexión también que tenemos con la organización desde los otros países? Sí, bueno, ahí hay un cambio más o menos complejo porque cada generación obviamente está, bueno, ahí los comunicadores lo saben mucho mejor, cada generación está caracterizada por una serie de valores o prioridades que tienen. Lamentablemente las generaciones pasadas no tenían este chip, por así decirlo, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, de saber qué es lo que es el cambio climático. No lo tenían muy presente, no lo tenían muy claro. De hecho, muchas actitudes que todavía se ven a veces en algunas personas mayores, lamentablemente, tienen que ver con esa formación o con esa forma de entender el mundo que era diferente, que estaba asociado a otras prioridades y que no veían estos efectos. Hoy las nuevas generaciones están exigiendo, y ahí me incluyo, estamos exigiendo cada vez más a nuestras autoridades, a las empresas, etcétera, que tengan un cuidado especial por el medio ambiente, porque nosotros somos probablemente la primera generación que ya estamos viendo y palpando estos efectos del cambio climático. Lo estamos viendo en el clima, lo están viendo algunas comunidades, sin ir más lejos, acá en Chile, en la zona centro-norte, ya hay primeras comunidades desplazadas producto del cambio climático porque ya no pueden ejercer la agricultura, ya no pueden hacer las actividades tradicionales que han hecho toda la vida, porque esas zonas se están secando, hay cada vez menos lluvia, etcétera. En el 2002 se estableció legalmente en Chile una oficina de proyectos en Valdivia enfocada a la protección de los bosques, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución y el proceso de crecimiento también como organización? ¿Y de qué manera en la práctica logran justamente evidenciar todos los problemas que hoy día hay con respecto a esto? Bueno, como comentaba, efectivamente nos establecimos en Chile el año 2002. La organización ya existía, de hecho existe hoy en más de 100 países alrededor del mundo. En Chile empezamos con un proyecto muy específico que tenía que ver con la protección de la selva valdiviana y en general de la ecorregión valdiviana, que es una de nuestras zonas prioritarias. Luego esto se extendió también a la Patagonia chilena, y así como hemos ido creciendo, ampliando, generando nuevos programas de conservación, porque es un trabajo muy técnico, pero que también se extiende a lo comunicacional, al cambio de patrones de consumo, a trabajar más con las empresas, también trabajar con la gente, para que vayan cambiando los modelos de producción, para que la gente vaya también generando cambios de comportamiento que vayan a favor de un estilo de vida más sustentable. Y hoy en día, de hecho, tenemos este programa que aborda el tema del cambio climático, que aborda el tema de las ciudades. Estamos entrando incluso en nuevas temáticas que muchas veces no son tan visibles, como por ejemplo la pérdida y el desperdicio de alimentos, que es algo que consideramos muy importante y que en general no tiene mucha visibilidad como algo tan climático. Claro, además están sumando temas como el agua, la energía. ¿Cómo ha sido ese trabajo también con las comunidades? Tú señalabas, es fundamental obviamente trabajar con ellos, ese despliegue territorial, la virtualidad, además con lo que significó la pandemia y lo que se viene y pronostican también para este 2023.
Sí hay un trabajo fuerte con comunidades, sobre todo cuando existen proyectos que tienen una bajada más territorial. Eso por un lado, digamos, que son comunidades más locales, etcétera. Y luego hay un segundo trabajo que es el de las comunicaciones hacia audiencias más amplias. Y ahí en general nos dirigimos como a la sociedad chilena, por así decirlo, con quienes tratamos de trabajar, de generar espacios de encuentro. Una de las campañas más importantes, por ejemplo, es la Hora del Planeta, que se celebra siempre todos los años el último sábado de marzo, en el cual se apagan una serie de monumentos históricos o icónicos alrededor del mundo. Se apaga la Torre Eiffel, el Big Ben, la Ópera de Sydney. En Chile se apaga el Palacio de la Moneda, y también ahí la invitación es a que se sumen distintos municipios, distintas empresas, etcétera, y también apaguen pequeños monumentos que hay en pequeñas ciudades, pero que son muy representativas también para la comunidad local. Sí, sigamos hablando y abordando reducir lo que es el impacto humano, principalmente actividades productivas que afectan directamente, ¿cierto?, a la integridad, al ecosistema. Somos nosotros, en su mayoría, los responsables de todos los problemas que hoy día están aconteciendo a nivel de planeta, ¿no? Y en la práctica, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes han evidenciado justamente por la falta de valores, de criterios y de educación al respecto? Bueno, nosotros como humanidad hoy estamos enfrentando una triple crisis. Una crisis que por un lado tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, que es lo que les comentaba que nosotros estamos trabajando desde los años 60. Por otro lado, una crisis de cambio climático, y la tercera crisis es una crisis de contaminación. El ser humano es lamentablemente el responsable de esta triple crisis. Si bien existe a nivel natural cambios de la temperatura del planeta, cambios de la temperatura de las aguas, algo que ha pasado históricamente. Sin embargo, nunca esto había ocurrido tan rápido. ¿Y por qué? Por la liberación de gases de efecto invernadero producto de las formas de producción y de vida que nosotros tenemos, la forma que tenemos de movernos, principalmente en automóvil privado, que es a combustión, las formas que tenemos de calefaccionar nuestras viviendas, la forma que tenemos de producir los bienes que consumimos y que necesitamos para nuestra vida diaria, tampoco se basa en un modelo que es de producción lineal y no circular. Entonces también generamos muchos residuos, y residuos que no son tratados de la manera más adecuada. Sí, hay algo que me gustaría que pudiéramos destacar respecto al sobregiro ecológico, y lamentablemente nos sumamos nuevamente como país, como el primer país de Latinoamérica que llega a este sobregiro de manera anticipada el 15 de mayo pasado. Lo que significa también, lamentablemente, liderar estas cifras. Nos destacamos, y anterior estamos hablando de lo que significa, por ejemplo, los eventos deportivos y grandes instancias también internacionales. Acá estamos liderando cifras negativas, lamentablemente. ¿Cómo podemos también ir frenando eso desde la cotidianidad, desde también las normativas más macro? Sabemos que se ha legislado en esta temática, tú señalabas los plásticos de un solo uso, lo que ha ocurrido con las bolsas de plástico. Hemos ido avanzando. Lamentablemente, al parecer, llegamos un poco tarde en estas medidas legislativas y que son también progresivas. No es algo de la noche a la mañana, es un cambio cultural. Hablábamos también anteriormente de lo que significa esta nueva generación que ya viene quizás con el chip un poquito ya instalado y adecuado respecto a todas estas temáticas, pero que ya sea cuarto año consecutivo que lideremos este ranking. ¿Qué balance también ustedes hacen como organización y qué medidas también podemos ir entregando a quienes nos están viendo a esta hora de la mañana? Sí, bueno, ahí hay dos temas. El primero, contarles un poquito de qué se trata el sobregiro ecológico. Es un concepto que lo acuñan, digamos, distintas organizaciones, y para explicarlo así en fácil, es como si nosotros a nivel de un ciudadano chileno promedio contara con una tarjeta de crédito la cual tiene un saldo cargado de recursos de la tierra. Estos recursos nosotros en teoría los deberíamos consumir en un año, debería durarnos todo el año. Sin embargo, este año ya nos gastamos todos esos recursos el día 15 de mayo, es decir, el lunes pasado. Hace 10 días. Exacto, y ahí entramos en lo que se llama el sobregiro ecológico. Es decir, ahora empezamos a estar en deuda con la Tierra, porque la Tierra ya no tiene la biocapacidad de regenerar todos esos recursos que nosotros como ciudadanos chilenos promedio nos gastamos. Entonces ahora ya estamos en deuda con el planeta, ya no con el banco, haciendo esta con la línea de crédito ya. Exacto, estamos como con la línea de crédito, con el planeta, estamos sobreexplotando nuestros recursos. Y lo peor es que vamos a estar usando esta, entre comillas, línea de crédito planetaria
de ahora, desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre. No duró nada. Y a nivel latinoamericano lideramos este ranking, ya llevamos varios años liderando este ranking, lamentablemente. Hay otros países que están un poquito mejor, por ejemplo Ecuador cumple su sobregiro prácticamente en diciembre, pero hay otros países que nos siguen, por ejemplo Argentina ya el 24 de junio va a entrar en sobregiro, Brasil va a entrar en agosto, Bolivia también va a entrar en julio, etcétera. Pero Chile lidera este ranking. Lamentablemente. Ahora nosotros también nos gustaría conocer detalles de lo que ustedes realizan como planes estratégicos integrales para poder, de cierta manera, contribuir en gran parte a lo que hoy día está aconteciendo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es en la práctica? ¿Y de qué manera genera un impacto tan positivo en todo este desastre que hemos sido, en su mayoría, nosotros los protagonistas? Sí, ahí me faltó contarles un poquito las medidas que nosotros como sociedad podemos hacer para poder ir, ojalá, atrasándonos en este sobregiro, o sea, ya que llegamos como a este punto límite de mayo, ojalá vayamos avanzando a julio, agosto y ojalá llegar en algún momento a diciembre, que es el escenario ideal. Las medidas obviamente se van a adecuar a la realidad de cada persona y a la realidad de cada familia. Pero algunos de los consejos que nosotros podemos dar es, bueno, reemplazar los viajes imprescindibles en auto por transporte público, por bicicleta, fomentar la caminata para viajes cortos, esa ida que la persona tiene que hacer a 4 o 5 cuadras de su casa, bueno, ¿para qué la va a hacer en auto? Hágala caminando si es que puede hacerla. Claro. Por otro lado, reducir el desperdicio alimentario, planificar bien las compras, congelar lo que uno no va a utilizar de manera inmediata para usarlo después, evitar que las cosas se pudran, comprar menos cosas, solo lo que necesito, y ojalá comprar productos locales que sean producidos, ojalá en la región, ojalá que vengan de la feria, o que por último sean producidos en Chile y no productos que tienen una larga huella ecológica y de transporte que fueron producidos muy lejos cuando en realidad pueden producirse aquí mismo. Hay cosas que no se puede evitar. El café, por ejemplo, inevitablemente Chile no lo produce, pero hay otro tipo de productos, no sé, como manzanas, que a veces las queremos comer contra estación y que las importamos de Europa o de Estados Unidos y en realidad no tiene mucho sentido. Mejor espérate a la estación y comen las manzanas locales. Ahora sí. Otras cosas. Ahora sí, si pudieses comentarme la pregunta que te hice anteriormente sobre el plan estratégico integral que realizan ustedes como organización. Nos encantaría saber, en el fondo, qué es lo que en la práctica se va realizando para justamente poder ir ayudando, contribuyendo con todo esto que está aconteciendo con respecto a cierto al calentamiento global y a todos los problemas medioambientales. Sí, nosotros como organización tenemos 4 líneas de trabajo. Una primera es un programa de conservación de áreas marinas. Y ahí trabajamos mucho y muy fuertemente también con instituciones públicas para la declaración de áreas marinas protegidas, para la conservación de ciertas especies icónicas de avifauna, como las fardelas, el delfín chileno, la ballena azul, la ballena jorobada, entre otras. Ahí también trabajamos bastante con comunidades locales para garantizar la protección de estos espacios marinos. Y esto tiene que ver con 2 cosas. Primero, la declaración de áreas marinas protegidas, pero también que existan planes de manejo adecuados. Muchas veces se habla de estos parques nacionales o áreas protegidas de cartón o de papel, que en el fondo sí están establecidas en el papel, pero si no tienen un plan de manejo, no tienen un plan de financiamiento, etcétera, no van a ser efectivamente protegidas. Entonces, trabajamos muy de la mano con distintas instituciones para poder garantizar eso. Por otro lado, tenemos un programa de paisajes terrestres, que ahí trabajamos principalmente en la restauración. Ahí tenemos de hecho un trabajo bastante potente en la región del Biobío, también en la región de los ríos, para poder ir restaurando áreas terrestres con principalmente e idealmente especies nativas, y proteger también ciertas especies que están en estado de conservación crítico, como lo es por ejemplo la araucaria chilena y otros árboles nativos que obviamente no queremos que se pierdan. Una tercera línea de trabajo tiene que ver también con las pesquerías sustentables. Ahí es recuperar ciertas pesquerías, recuperar ciertas especies que están en peligro por la sobreexplotación. Ahí está el tema del respeto de las vedas, luchar contra la pesca ilegal, por ejemplo, etc. Y luego un programa de mercados y huella ecológica, donde está también esta área de
cambio climático, de trabajar con los mercados, de cambiar patrones de producción, patrones de consumo, también finanzas para la conservación, por un lado, porque la conservación de alguna manera tiene que financiarse, y también finanzas por otro lado de tener un sistema financiero más verde que priorice el financiamiento de proyectos sustentables o que sean positivos para la naturaleza y para las personas. Ya que señalabas también ese trabajo que se realiza acá en el Biobío, campaña de socios, ahí siempre ustedes están haciendo el llamado. Aprovechemos también a quienes están acá viendo esta entrevista, que la van a ver quizás la retransmisión de nuestro programa, para que se puedan sumar. Cuéntanos ahí también los detalles a través del sitio web y de las redes sociales ahí para que los contacten. Sí, a través del sitio web hay un link, el costado derecho, que dice Hazte socio, y ahí pueden revisar las distintas membresías que existen para poder aportar mensualmente a la misión de WWF. Hay distintos tipos de planes, de formas, siempre llega un regalito para los socios nuevos que se van sumando. Eso es una forma, y también a veces si pueden reconocer a algunos de nuestros captadores que también están en las calles en algunas de las principales ciudades de Chile, que los pueden encontrar y les van a contar un poquito más de detalle de qué se trata, de cómo se hace, cuál es el trabajo que hace la organización, etcétera. Bueno, y muchas gracias por este contacto. Creemos que es fundamental el poder concientizar y educar a la ciudadanía a través del trabajo que organizan, ¿verdad? ONGs como la de usted. Así que mucho ánimo para todo este año y felicidades por la gran labor que están realizando. Muchas gracias a ustedes.